Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Diseño Natural de la Evolución. Tenemos nuevamente a nuestros invitados especiales, Jaime Velázquez y Juan Diego Marín, y por supuesto quien les habla, Lisette Victoria. Tenemos un nuevo debate el día de hoy con dos preguntas muy interesantes para esta semana. Primero mi día, muchachos, quiero que hablemos hoy de por qué casan los hombres y por qué casan las mujeres. Y luego que nos detengamos un poquito a reflexionar y a explicar la importancia de dos costumbres que todavía conservemos actualmente de los cazadores. Quiero darles la bienvenida y pues el micrófono es todo suyo. Hola Victoria, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación de nuevo, estoy muy feliz de estar aquí. Pues volví aquí con mi compañero Juan Marín, entonces pues vamos a comenzar. ¿Por qué casan los hombres y por qué las mujeres? No sé, pero lo que tengo entendido es que es como ambos, pues obviamente el humano caza por necesidad, por sobrevivir, y se casa dependiendo como básicamente de las necesidades que tenga cada uno, más que todo, pues además de comer, por las proteínas y por la grasa que contiene el animal. Los hombres cazan en sí como para demostrar como superioridad. Entre más grande la presa, pues más masculinidad, entre comillas, y más virilidad van a tener, porque van a demostrar que es más fuerte y pues da ciertos casos. En cambio, las mujeres como que no se enfocan tanto en eso, sino más que todo como la supervivencia, son un poco más inteligentes, como adaptándose al entorno y seleccionando bien qué es lo que van a hacer. Un saludo a todos, muchas gracias por otra vez recibir esta invitación para este podcast, seguir con este segundo capítulo. Gracias Jaime, gracias Victoria. Y pues nada, referente al tema de por qué casan los hombres y por qué casan las mujeres, continuando con la opinión que mi compañero Jaime daba al respecto, pues la verdad también creo que vemos dos puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? Vemos la parte de que por los hombres cazamos básicamente por necesidad, que de alguna manera también se puede ver diferentes tipos de maneras de caza. Normalmente los hombres pues para esta época se solían cazar en grupos, ¿sí? En grupos de caza, liberándose un poco, diferenciando un poco los roles que había dentro de las tribus, donde normalmente veíamos que los hombres son los que cazan y las mujeres estaban un poco atenidas al tema de hogar, ¿no? De cuidar a los hijos, meterse un poquito con el tema de la agricultura, ¿sí? No iban tanto hacia las labores de- un poco como fuertes, bruscas o violentas como los hombres que llegan directamente a cazar animales de todo tipo. Y como decía Jaime, pues a veces cuando las mujeres se involucraron en la parte de caza, sí podemos ver una diferencia ya más en temas de selección, ¿no? Tal vez las mujeres utilizan un poco más, no tanto la fuerza bruta, sino la inteligencia de buscar maneras y herramientas que les facilitar a ellas esa caza. Y a mí me gustaría retomar un poco esos elementos que ustedes están hablando, que son muy interesantes. Pues también siento que la caza a nivel general, independientemente del género, es una manifestación pues del desarrollo social del ser humano, ¿no? Entonces permitía una interacción y una construcción y como el afianzamiento de las culturas, pero sí era algo muy interesante que pues había de pronto dos motivos principales por los cuales la casa también surgía y era pues primero dar provisión al núcleo familiar o a la tribu a la cual pertenecían pues los cazadores. Pero también había, por ejemplo, esta necesidad del hombre de demostrar como sus habilidades y también tener como o formar alianzas o atraer la atención de las mujeres, ¿no? Entonces era ya más como una cosa de estatus, una cosa de reconocimiento también. Se dice que lo hacían para ganar la confianza de los viejos sabios de su tribu, de una forma de comprometerse con los bienes públicos. El hecho de cazar y compartirlo les daba, demostraba que tenían ese compromiso y como esa capacidad de velar por su tribu.
y eso les hacía adquirir una jerarquía como en el desarrollo pues de su tribu a nivel de rituales y del conocimiento, ¿no? Como que ese era el fin del hombre como tal, ese hecho de compartir, de hacerlo como por estatus y por competencia y por ya temas como políticos, que siempre iban por las presas grandes, ¿no? Y ahí empieza a marcar como unas desventajas porque siempre iban por las presas grandes y no siempre lo conseguían, entonces había una tendencia mucho o una propensión mucho más grande a que pasaran varios días o periodos como de sequía en la casa, cosa que no pasaba con las mujeres, que las mujeres se organizaban también ya en grupos para, como ustedes mencionaban, cazar de manera más inteligente, por ejemplo, utilizando hasta perros para cazar, utilizando el fuego. Cazaban animales mucho más pequeños y en cantidades que realmente terminaban como sopesando todo lo que los hombres no cazaban, ¿no? Entonces ellas recolectaban, también lo hacían con la cosecha, entonces como que lograban ese balance y ese equilibrio y ellas realmente lo hacían más por compartir entre mujeres, también está eso del compartir, era muy importante, que eso también ahí lo mencionaban en el video, que como que la gran cazadora y muchas tribus de mujeres cazadoras, al denominarse la gran cazadora, tenían ahí ¿cómo se llama? Una palabra que se llama pucarrapa, que significaba como esa calidez y la satisfacción de que eran buenas cazadoras. Entonces, como eran buenas cazadoras, podían velar por la satisfacción de su tribu y podían compartir y de hecho se quedaban con las porciones más pequeñas y muchas cosas, ¿no? Entonces, eso de la caza realmente como que es muy interesante. Y hay una brecha muy, muy amplia entre los dos géneros realmente de por qué lo hacían y de las motivaciones, pero pues las mujeres sí son más efectivas en ese sentido. Lo siento, muchachos. No, pues es que sí es verdad, porque el hombre se preocupa más que todo como por cómo se ve y no como por el bienestar de los demás. Además de que sí es verdad que el hombre es muy envidioso, a no ser porque pues hoy en día, o sea, ya pasándonos a la siguiente parte, que mantengamos algo, las mujeres comparten las cosas más fáciles que los hombres. Los hombres es muy difícil que compartan algo. Son más envidiosos, a no ser de que apoye a su virilidad o a la masculinidad, a demostrar quién es más macho. Por ejemplo, un ejemplo X, están tomando cerveza. El otro man le gasta al otro, siempre en cuando pues para ver quién aguanta más y cosas así. O sea, es algo más sencillo que gaste, para demostrar quién es más hombre, entre comillas. Sí, siempre creo Exacto. que por lo menos en nuestro género masculino, pues de alguna manera siempre vemos esa competencia entre nosotros. Creo que entre mujeres no se ve tanto esta competencia y de hecho, como el mismo video lo dice, o sea, a mí me parecía, yo no sabía esto, pero por lo menos ver en este video que por lo menos afirmaban que, digamos, las mujeres de alguna manera cuando cazaban, a diferencia del hombre, compartían, o sea, prácticamente dividían en su comunidad lo que se cazaba. Si vemos a la diferencia de los hombres, pues básicamente eso no pasaba. Bueno, pues a diferencia, o hablando un poquito de la opinión de mi compañero Jaime frente, digamos, esta diferencia entre hombres y mujeres dentro de una comunidad o una tribu, sí podemos ver y determinar que por lo menos en la actualidad sí podemos de alguna manera ver mucho esta diferencia. Siempre como que los hombres tenemos la tendencia a estar siempre compitiendo, ¿no? ¿Quién es mejor en qué? ¿Quién dura más que en quién? Sí, de alguna manera es algo que es así, o sea, de alguna manera uno de hombre siempre tiene como esa satisfacción de saber que uno puede hacer mejores cosas que otro hombre, ¿sí? Tal vez en las mujeres esto no se da mucho, y por lo menos en el video pues que hablaban mucho de que cuando la mujer cazaba normalmente gran parte de su de lo que recolectaba o del momento de tener su presa ya cazada, que es para la comunidad, podemos ver que la mujer siempre tiende a repartir para todos, y ella prácticamente la porción es muy pequeña, ¿sí? A diferencia de un hombre que normalmente creo que cazaba, además de que se sentía bien de haber cazado, pueda que sea la presa más grande de todas, igual siempre se iba a quedar con el pedazo más grande como una recompensa para él mismo, decir yo cazé lo más grande, entonces por ende yo como la porción más grande, ¿sí? Y los demás lo que sobre, ¿sí? De alguna manera
siento que esto en la actualidad sí se relaciona mucho y algo que se ha preservado durante todos los años. Tal vez no se ve como antes, ya podemos ver de alguna manera que en nuestro entorno social ya, y creo que desde pequeños nos enseñan el tema de compartir, ¿no? De alguna manera, si tenemos logros, de alguna manera compartirlas, ¿sí? Obviamente dependiendo. Pero pues en la actualidad creo que esto sí se prevalece, algo que con los años sigue, pero no de la misma manera, obviamente. Pues bueno, sí y no. O sea, ahí sí estoy como en parte sí, en parte no. Porque sí es verdad que nosotros somos muy competitivos y las mujeres no. De hecho, es como el pensamiento entre nosotros mismos que nos damos duro porque pues no tenemos por qué hacerlo, solamente como que se hace, ¿sí? Por ejemplo, hay más prejuicios entre hombres que entre mujeres, entre hombres con hombres, que entre mujeres con entre mujeres. Ellas son como que son más abiertas a muchas cosas, como que son también un poco, ¿cómo se dice? Al momento de lo que usted decía de compartir, piensan no solo como en la familia de ella, sino en el entorno. Por ejemplo, a mi mamá cuando está comprando dice, no, a esta vecina le gusta esto, le va a llevar algo de comer. Pero cuando está mi papá es como que, ¿qué va a hacer llevando comida por allá? No ve que es que ellos no pagan, que no sé qué. Y es como que uno queda como que, bueno, o sea, sí se ha mantenido eso, no les gusta compartir. O sea, es como, ¿por qué quiere cogerlo solo para usted? Si tiene la posibilidad de compartirlo y va bien, pues hágale. Pues no sé, Sí, eso es cierto. siento que de alguna manera es que depende, claro, depende como no sé, la acción o lo que dentro de lo que estemos hablando, porque si hablamos, digamos, en temas de regalar, de compartir, creo que en eso los hombres sí somos muy envidiosos, ¿sí? Pero si digamos, si hablamos de hablar de méritos en hombres, creo que nosotros somos más orgullosos de saber que un amigo hizo algo mejor Sí, para cualquier otro que las mujeres, ¿sí? O sea, eso es cierto. por lo menos podemos ver que las mujeres en eso tienden a ser un poco más como envidiosas, ¿no? O sea, como que siempre vemos que, o bueno, pues es algo que lo va a generalizar un poco, eh, pero digamos las mujeres siempre tienden como a ser muy envidiosas entre ellas, como, ay, fulanita hizo tal, no sé qué, entonces hablamos feo de ella, no sé qué, ¿sí? Uno de hombre no tiende a hacer eso, ¿sí? Uno entre hombres como, uff, re bien, parcero, no sé qué, lo felicito, ojalá siga así, en lo que necesite lo ayudo, ¿sí? Entre hombres tenemos como esa fidelidad entre nosotros de siempre de ser más unidos porque de alguna manera encontramos como esa fuerza entre todos. De taparse con la misma cobija. O sea, sí, pero no, porque es que, parce, a veces uno como que, uno le ayuda, pero uno dice como que, no voy a decir esto, no voy a hacer esto, porque para yo resaltar un poquito, pero pues le voy a ayudar a que avance un poquitico. Es como que uno tiene el pan y le bota las migajas como para que él pueda armar su propio pan, básicamente. Sí. Coge las Pero migajas, coge siento que agua. sí, que con las mujeres pasa un poco como que o es todas o ninguna, ¿sabes? Porque si hay un poco más ese como de pronto esos celos o ese recelo hacia alrededor de ciertas situaciones. Obviamente acá estamos hablando de manera muy general y como desde la perspectiva de la casa, como era antes, pero sí siento que como socialmente hemos evolucionado ahora, los hombres tienen sus competencias, es para entre ellos demostrarse quiénes son mejores, o sea, como demostrárselo entre ellos, inclusive, bueno, a ver hasta qué tanto conquistan con eso. Y las mujeres son más hacia a compararse entre ellas mismas, pero no de una forma no tan sana en ese sentido. Pero sí son mucho más detallistas a el dar y pensar en los demás y como de fijarse en ciertas cosas muy específicas de las otras personas para que se sientan como parte de un grupo, parte de una familia en ese sentido. Y pues eso también nos hace abrir un poco ya como nuestra siguiente reflexión de explicar un poco esto de qué costumbres estamos todavía manteniendo de los cazadores en nuestra actualidad, o sea, nosotros como pues ya Homo sapiens sapiens modernos. Bueno, de hecho, algo que sí me gustaría resaltar es que por lo menos pienso yo que una de las costumbres o que conservamos actualmente de los cazadores, digamos, en la mujer es muy recursiva, ¿sí? La mujer es
es un ser que de alguna manera siempre busca ser recursivo para todo, ¿sí? O sea, yo por lo menos, uno de hombre siempre tiende a hacer las cosas como a las malas, ¿no? Como a encontrar las soluciones de maneras más grotescas que una mujer. Una mujer trata de ser un poco más consciente y se detiene y piensa cómo puedo resolver mejor las situaciones, ¿no? Una mujer siempre tiende a ser un poco más recursiva que uno de hombre, ¿sí? O sea, teniendo las diferencias tal vez, hablando digamos en el tema de, no sé, de fuerza, ¿sí? Tal vez un hombre tiene una capacidad corporal un poco mayor a una mujer, ¿sí? Pero entonces, en el caso de las mujeres, como que suplentan esa determinación física, la suplentan con encontrar ciertas herramientas que de una manera también les facilite a ellas desarrollar ciertas actividades que uno de hombre tal vez busque las maneras más sencillas, ¿sí? O acudir a otras, no sé, a la fuerza bruta o a hacer un poco más grotesco al momento de buscar este tipo de soluciones, ¿sí? No sé, siento que eso es algo que sí se mantiene. Sí, siento que eso que mencionas, pues tienes toda la razón. Ahí empiezas a verse este tema como del dimorfismo, que para la casa hubo que adaptar muchas cuestiones, no solo fisiológicas, sino también pues mentales, ¿sí? Y también del comportamiento de los seres humanos, también de hombres y de mujeres. Y una de las cosas que yo quiero como rescatar de esas costumbres es precisamente el tema de la generosidad, ¿no? O sea, el hecho de compartir y la generosidad siento que todavía se mantiene en cierto punto cuando nosotros ya tenemos un grupo establecido, pertenecemos como a una familia o tenemos un grupo de amigos, siempre como que cuando planeamos algo o vamos a hacer alguna actividad, pues uno busca que todos sus amigos vengan y que estén bien, ¿cierto? O sea, como armar el parchecito y que todos puedan participar y que todos aporten algo, pero que todos también tengan cómo ir, ¿no? O sea, en plan como, bueno, vamos a salir a tal lado y uno dice, no, es que no tengo plata y los demás como, no, pero como no va a ir, hacemos una vaca y miramos cómo lo llevamos. O sea, tratar de que todo el mundo se sienta incluido y nadie se quede como por fuera. Y eso me parece que es muy importante porque ese sentido de pertenencia, si no existiera y no hubiera existido también en los cazadores, pues nunca se hubiera generado como este compromiso alrededor de construir familia, de construir sociedad, de tener unas relaciones como sociales fuertes y sólidas. Entonces, todo eso también es en torno a la comida. O sea, la comida es algo que es muy importante para nosotros porque la comida une a la gente, ¿sí? Y bueno, el beber también une a la gente y esa alegría y ese momento. O sea, las mejores conversaciones siempre ocurren cuando hay comida de por medio. Sí, O, es o verdad, alcohol. es verdad. Alcohol. Digamos, no sé, pues bueno, no sé si se ve como antes, pero si antes, digamos, si el cazador llevaba la presa más grande para conquistar a la mujer, pues bueno, eso es algo que tal vez sí se da en la actualidad, no tal cual, ¿sí? No es que le llegue con un pedazo de carne gigante a la mujer como, oye, mira, te amo, ¿sí? ¿Quieres estar conmigo? Mi amor, Sí. casi este chulo para ti. Exactamente, tal vez uno no lo ve de esa manera, pero a veces uno de hombre sí toma esos comportamientos frente, digamos, al momento de conseguir una pareja. Siempre trata uno de dar lo más grande, ¿no? Entonces llegan los hombres con el oso gigante, ¿sí? Mira, te traje un oso gigante para ti que dice te amo con un corazón, ¿sí? Básicamente es como para llamar la atención. Claramente, porque es que de alguna manera uno siempre busca impresionar, ¿sí? Impresionar, de alguna manera que la persona que lo recibe dice, wow, ¿sí? Eso es algo que se da actualmente, ya no tanto, ¿sí? No, creo que actualmente hay muchas más maneras, pero todavía se da, ¿sí? Son cosas que se dan todavía. No con un pedazo de carne, pero sí con otras cosas. Bueno, yo creo que ahí podemos ver todos estos elementos que pues han ido evolucionando, ¿no? Han ido cambiando a lo largo del tiempo este tema de la generosidad, de la comida, de la casa. Obviamente ahorita ya no cazamos, pero digamos que esas costumbres de manifestar la generosidad y la cooperación es algo muy importante para el desarrollo social. Muy seguramente sigue evolucionando y en la era tecnológica también ya hay muchas otras formas como de cooperar, como no sé, en los videojuegos alguien le regala una skin a alguien y ya es feliz. Entonces siento que esa clase de cosas pues seguirán evolucionando, pero pues
Bueno, eso quizás sea un tema para otro capítulo, muchachos. Entonces, pues igual me alegró volver a escucharlos y que tuviéramos la oportunidad de volvernos a encontrar en este lugar. Ustedes, a todos nuestros oyentes, que sigan sincronizados con el diseño natural de la evolución. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Espero que les haya gustado, es lo importante. Y nada, ustedes también, chicos. A Jaime, a Victoria. Y nos vemos en una próxima entrega.